Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast Un Break con Jesús. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, hace mucho tiempo que no subía episodio, la verdad es que ya pasó más de un mes, pero estamos de vuelta y hoy es un episodio especial. Hoy empezamos con una grabación simultánea, es decir, este capítulo de podcast que podrás escuchar en Spotify, no sé, en iTunes, en varias plataformas de podcast y estamos aquí grabando también un video para un canal, el canal en YouTube de Un Break con Jesús, porque mucha gente me ha pedido no tienen estas plataformas para escuchar podcast, pero YouTube pues básicamente está en todo el mundo, así que vamos a empezar a hacer estos videos para el podcast. Y bueno, sin más preámbulos, vamos al episodio de hoy. El episodio de hoy es algo muy importante, la verdad es que es muy importante. Vamos a hablar del perdón. El perdón. Esta palabra a veces incluso causa comezón o causa molestia pensar en que vamos a perdonar a las personas que nos han hecho daño, ¿no? Y pues sí, el perdón es una práctica esencial de los cristianos, bueno, de cualquier persona, pero en el cristianismo es una enseñanza fundamental el perdón. Y el perdón, pues, también está en la Biblia. Y hoy vamos a hablar justamente del perdón en la Biblia. Para ello, vamos a empezar a leer en las Escrituras, en Mateo, el libro de Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 15 y versículos 21 y 22, que dice así la palabra de Dios. El subtítulo de este capítulo 18 es ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Muy importante. Y luego en el 21 y 22 dice, entonces se le acercó Pedro a Jesús y le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo único que nos está diciendo es que así te hagan daño, 10, 20, 70 veces 7, tú tienes que perdonar en todo momento. Y si lo pensamos, si no lo pensamos mucho, si lo pensamos poco, la verdad es que cuesta trabajo pensar en que vamos a perdonar a alguien que nos hace una tras otra, ¿no? Es como complicado pensarlo, pero realmente eso es a lo que nos invita Jesucristo. Él nos invita a perdonar a las personas que nos hayan hecho daño hasta 70 veces 7, es decir, siempre. ¿Por qué? Porque no perdonar, guardar rencor en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra alma, realmente es algo perjudicial para nosotros. No solo nos va a hacer sentir mal, vamos a estar despertando y quizás recordando a esta persona de nuestra vida todo lo malo que nos hizo y no lo perdono, y pensar en todo lo malo que le puede pasar a esta persona, pues realmente es algo que daña a nuestra vida. Es decir, no nos va a dejar vivir tranquilos, vivir en paz. Entonces, ¿qué nos invita Jesús? A ir con esta persona que nos hizo daño y perdonarla y realmente ponernos en paz con las personas. Pero no solamente, en la Biblia no solamente nos pide hacerlo, sino que hay una muestra muy, muy grande de cómo Dios, Jesucristo, perdona cosas muy, muy graves. Y tan graves como la persecución que hizo Saulo de la iglesia. A ver, ¿qué es lo que más ama Dios en este mundo? Su creación, a nosotros, los seres humanos, pero todavía más ama a su iglesia. Es decir, su iglesia somos todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo en nuestra vida, que nos hemos bautizado, como lo dicen las Escrituras, y que hacemos y creemos en Él y en su enseñanza. Entonces, imagínense cuánto ama Dios a su creación y a su iglesia. No, o sea, es lo que más ama a Dios. Y Saulo, ¿quién era Saulo? Pues era un personaje que dañó a la iglesia, que dañó a los cristianos en esos tiempos, cuando
Cristo ya no estaba acá, cuando Cristo se había ido de la tierra, pues ¿qué pasó? Saulo comenzó a perseguir a la iglesia, a matar a todos los cristianos, a encarcelarlos. Era realmente una matanza la que llevaban a cabo contra la iglesia, contra los cristianos. Y Cristo lo perdonó. Y vamos a leer un poquito sobre esta historia. Para empezar, vamos a leer en Primera de Corintios, en el capítulo 15, los versículos 9 y 10. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Está hablando de la resurrección de Jesucristo. Y en los versículos 9 y 10 del capítulo 15 de Primera de Corintios dice: a decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces aquí nos dice Pablo, le dijo a la iglesia, a los corintios, que efectivamente él había perseguido a la iglesia y que incluso él se sentía mal de ser llamado apóstol por todo lo que había hecho. Pero Cristo lo perdonó. Cristo lo perdonó y por eso es que pudo haber sido llamado apóstol y hacía todo este ministerio tan maravilloso Pablo en el nombre de Dios, porque Dios perdonó esa gravísima falta que Saulo entonces, o Pablo, había hecho en contra de la iglesia. Y vamos a leer un poquito el contexto de esta persecución en Hechos capítulo 8, versículos 1 al 3. Saulo persigue a la iglesia. Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo, Pablo, hacía destrozos en la iglesia, entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Y más adelante en el capítulo 9 pues vamos a leer sobre la conversión de Saulo, que cuando Jesucristo le habla directamente a Saulo, cuando Dios le habla y le dice, ¿por qué me persigues? Entonces, imaginen el dolor que sentía Dios de ver que alguien como Saulo perseguía a la iglesia, lastimaba a los hijos de Dios, a los cristianos, los encarcelaba, estaba de acuerdo con la muerte de ellos, en fin, todo lo malo que hizo Saulo para después hablar con él y perdonarlo. Y no solo eso, sino ser uno de los más importantes apóstoles. ¿Se imaginan ese nivel de perdón? Pues bueno, a eso nos está invitando Jesucristo, a eso nos invita Dios, a perdonar a nuestros hermanos, a perdonar al que nos haya hecho daño, por la circunstancia que haya sido, perdonar. Y el perdón sobre todo es tener una paz interna, una paz con Dios y una paz con los que nos rodean maravillosa. Entonces Dios no por nada nos invita a perdonar. Dios quiere que seamos felices, que estemos en paz, que estemos tranquilos, y por eso Dios nos invita a perdonar al hermano que haya pecado en contra de nosotros hasta 70 veces 7. Y bueno, esta es la palabra de Dios y esto es lo que quiero compartirte hoy, lo que yo he entendido e interpretado en estas poquitas lecturas que hemos compartido hoy. Creo que es muy importante, es esencial el perdón para poder ser llamados, pues sí, cristianos, pero también para sentirnos bien en nuestro día a día. La verdad es que el perdón es cosa seria, parece difícil, pero encuentra paz y perdona. Y pues bueno, eso es lo que te quería compartir hoy. Te agradezco mucho que hayas pues usado estos minutos de tu tiempo para tomarte un break con Jesús. Y pues no me queda nada más que despedirme. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Adiós.